Vamos a comenzar. Te decía, el viernes avanzamos hasta Apocalipsis 16 y ahí vamos a continuar hoy. Primero vamos a ver donde lo que vimos el viernes, un resumen. Si te acuerdas, vimos Apocalipsis 14 entre el viernes y el domingo y vimos que Apocalipsis 14 nos lleva hasta el final. ¿Okay? Pasa por lo que estamos haciendo hoy, viviendo entre tentaciones. Debe de haber tribulación, hay engaño, está el Espíritu de Dios en la tierra, pero también está el espíritu del anticristo buscando a quien poseer. Apocalipsis 14 se nos va hasta el final, pero nos vimos varios eventos ahí en Apocalipsis 14. Por ejemplo, en el 14:14 que dice: miré, y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre. Ahí está hablando, y ahí es cuando empieza el regreso de nuestro Señor, el regreso de Cristo. Ahí mismo también es el arrebatamiento, como se ve en el 14:15 de Apocalipsis, cuando dice que del templo salió otro ángel, clamó a gran voz al que estaba en la nube y le dijo: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado. Y esa ciega veíamos también entre el domingo y el viernes, que es el arrebatamiento. Antes de este arrebatamiento, antes del rapto, se da otro evento que también ya lo platicamos, que es la resurrección de los santos. Dice la Biblia que los muertos en Cristo resucitan primero, y después, ahora sí, los muertos que ya resucitaron y los que hayamos quedado en vida somos arrebatados, como dice Primera de Corintios 15 y varios pasajes más. De hecho, Primera de Corintios 15:51 nos dice algo que pasa mientras que somos arrebatados. Dice en el 15:51: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Vimos que los que resucitan, ellos ya son resucitados, transformados, que estamos hablando de transformados en el cuerpo, ¿sí? En el cuerpo transformado, glorificado. Y los que hayamos quedado, dice Pablo, los que hayamos quedado seremos transformados. Y luego nos encontramos con Cristo en las nubes. Luego Apocalipsis 14:17 dice que salió otro ángel del templo. Y luego dice en el 19 que el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra. Si te fijas, es igual una siega, pero diferente a la del 14:15, porque ahora es una siega donde recogen otra vez, pero ahora ya solo a los que quedaron. Primero fueron llevados los santos en el arrebatamiento, y ahora dice en el 14:19 que vendimió la viña y echó aquellas uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos. Ahí se acabó el 14 y luego empezamos a ver el 15 y el 16. En el 15 empieza a desglosar todo lo que ya vimos en el 14 de un solo jalón. El 15, 16, 17 hasta el 19 empieza a desglosar todo aquello. Por ejemplo, vimos en el 14 el arrebatamiento, y luego vimos en el 15 dónde están aquellos que fueron arrebatados. En el 15:2 dice: vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, de pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Es decir, fueron arrebatados hasta allá, hasta el cielo, y ahí están cantándole al Señor. Luego vimos también todo lo que leímos ahorita de lo otro, del lagar de la ira, y vimos en el 16, que es lo que terminamos leyendo el viernes, Apocalipsis 16, y vimos ahí cómo se lanzan ahora sí a la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Pero hasta la Apocalipsis 16 comienza la ira de Dios. Es decir, antes, como hemos dicho varias semanas ya, antes de eso, todo lo que hemos visto, los sellos, las trompetas, no es la ira de Dios, es el amor de Dios todavía llamándonos al arrepentimiento, ¿verdad? Pero en el 16 ya se desata ahora sí la ira de Dios. Hablábamos el viernes de esta ira y de cómo
La Biblia dice que será en un solo día, un día de la ira de Dios. Así lo narra la palabra de Dios en muchos versículos, en muchos pasajes. Pero que hablan, veíamos el viernes, de la ira esta que se empieza a derramar, que se ve en Apocalipsis 16, que Apocalipsis 14 nos la narró solo al final, pero todo lo que pasa es en un solo día, que se llama así, la Biblia lo menciona desde el Antiguo Testamento, los profetas, Jesucristo, los discípulos hablaban de esto, de un solo día, el día de la ira de Dios, ¿ok? Y Apocalipsis 16 en adelante es lo que empezó a narrar. De hecho, ahí se ven las copas de la ira, todas las copas de la ira. En Apocalipsis 16 pasa algo parecido a lo que hemos visto. En Apocalipsis 16 narra las 7 copas de la ira, es decir, termina, si te acuerdas, diciendo todo hecho está, consumado está, es decir, se termina todo. La primera copa de la ira trajo a las personas una úlcera maligna y pestilente. La diferencia cuando vemos las copas de Apocalipsis 16 es que veíamos, ya es algo generalizado. No es como lo que vimos en la primera trompeta o en los sellos, que era algo solo para una parte. Ya sea, por ejemplo, en la trompeta 4 decía que se oscureció la tercera parte del día. Cuando veíamos la mortandad de peces o de personas incluso, decía la tercera parte de las... Es decir, no era todavía el final. Y la diferencia con estas copas de la ira es que ya es algo generalizado. Es decir, ya es el fin de todo. Apocalipsis 16 narra el fin de todo. Apocalipsis 17 nos va a hablar un poquito de esto. Apocalipsis 17:1 dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, y con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Si te fijas, esta es muy parecida, similar, o es ella misma, a la que vimos en Apocalipsis 13:1. Pero vamos a seguir leyendo. En este Apocalipsis 17 nos vamos a encontrar con cosas que ya nos hemos encontrado mucho, ¿no? Que tenemos que leer para ir buscando lo que es claro, ¿sí? Y ponerlo por encima de lo que no es tan claro, y ver de quién está hablando, ¿ok? Dice en el 4: la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y esto es importante por lo que vimos ahorita en el 16-19. Ahí se derramó toda la ira, pero estamos viendo que él se acordó de alguien, o de algo, o de una nación, o de una ciudad, o de una religión, que es lo que vamos a tratar de leer. Pero alguien que tiene un trato especial y diferente por Dios, no para bien, para mal, ¿sí? Pero alguien que se acordó y que tiene su lugar en la mente de Dios, se acordó de ellas, hermano, tan especial, que tiene su lugar en Apocalipsis, tiene 2 capítulos para ella, tiene su castigo especial, es decir, es alguien tan especial. Entonces para nosotros, otra vez especial, no para bien, para mal, pero nos conviene saber de quién habla, ¿no? Y aquí ya cuando nos dice en su frente un nombre escrito, Babilonia la grande, ya nos liga con lo que leíamos ahorita en el 16-19, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer? Ir buscando cosas claras, ¿no? Características de esta mujer para poder aplicárselas
a alguien y ver de quién está hablando. Dice, por ejemplo, en el 17:6, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Es decir, por ejemplo, esa es una característica, sea lo que sea que ahorita vayamos descubriendo, que si es una nación, si es una religión, pero esta es una característica de ella, ¿sí? Que en algún momento se dedicaba a matar a cristianos, es decir, a los mártires de Jesús. Esa es una característica y tenemos que ir juntando estas características. El ángel nos va a ayudar, de hecho dice en el 7, y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer, de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Es decir, aquí el ángel dice, tranquilos, ¿verdad? Yo les voy a ayudar. Y vamos a ver si nos ayuda el ángel. Dice en el 17:8, la bestia que has visto era y no es, está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esta es la ayuda que nos da el ángel, ¿no? Si te fijas, pues no nos ayudó demasiado, ¿verdad? Pero sí dice, por ejemplo, leyendo otra vez el 8, dice los moradores de la tierra en ese momento. Es decir, y luego nos dice quiénes son, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, que es como estamos aquí. Esos que estaban escritos en el libro, pues son los que ya fueron arrebatados, como vimos en el 14. Y luego dice en el 9, esto para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y a lo mejor era algo que ya, lógico, cuando estás leyendo Apocalipsis, como cuando vimos allá en Apocalipsis 12 que nos hablaba de la mujer, y decíamos, pues no se está refiriendo a una mujer. Aquí pues ya sabíamos lo mismo, ¿no? Ya nuestra mente ya más o menos sabía que no se refiere a una mujer en la tierra, ¿sí? Que se está refiriendo o a un espíritu o algo más, pero aquí ya nos lo aclara, dice, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Luego nos dice, y otra vez nos sigue ayudando el ángel, nos quiere ayudar, pero nos dice, las 7 cabezas son 7 montes, y luego nos dice en el 10, y son 7 reyes. Pero, o sea, ¿cómo? O sea, ¿eran 7 montes o eran 7 reyes? Y te digo, tenemos que seguir aplicando lo que hemos aplicado. Bueno, tenemos que seguir leyendo hasta que encontremos cosas claras, ¿verdad? Porque aquí ya nos dijo, son 7 montes. Y luego nos dijo, y son 7 reyes también. Luego nos explica algo de estos reyes. Dice, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el 8º y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia, ¿ok? Y ya hasta aquí, pues ya está, ahora sí ya bien claro, ¿verdad? Yo creo que ya lo viste, quiénes son, cómo se llaman, todo, ¿no? Si no, bueno, pues tenemos que seguir leyendo. Dice el 13, estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia y pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores, Rey de reyes y los que están con Él son llamados y elegidos fieles. Después de todo los que nos da, nos dice otra característica de estos. Estos son los que al final pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. Acuerda que todavía estamos esperando, y en el 16 nos quedó pendiente, solo se había abierto el camino para la batalla del Armagedón, ¿verdad? Y esto se está diciendo, estos pelearán contra el Cordero. Entonces, solamente esa luz tenemos. Son los que están en la tierra, están
los que al final serán preparados para esta batalla. Y nos dice ahí lo que pasará, que ya todos sabemos, suponemos, pues lógico, serán vencidos, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos fieles. Luego dice en el 15, me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y esa es otra característica ya de esta mujer, sobre lo que ella se sienta, ¿ok? Primero, son 7 montes. Eso es lo primero, y eso ya es algo físico y terrenal. Se sienta, ella es un espíritu, ¿sí? Así como lo es la bestia, esta mujer es un espíritu y está sobre 7 montes, ¿sí? De ahí ya nos deja, es decir, si tiene un territorio, es decir, si nos deja ver un territorio ya terrenal, pues estamos hablando de una nación, ¿no? O de una ciudad que está sobre siete montes. Hay 2 opciones, todavía no vamos a entrar en ellas para no influenciarnos, ¿no? Pero lo primero es una nación que está en una ciudad o un estado, está hablando de eso, cuando nos da un territorio físico. Pero después nos dice en el 15, las aguas donde se sienta son pueblos, muchedumbres y naciones. Es decir, ya no solo una nación, sino si es una nación, pero que tiene influencia sobre todos los pueblos, sobre todas naciones, sobre toda lengua. Si te fijas ahí ya se nos va aclarando un poco y ya juntamos varias características. Uno, no es una mujer, estamos hablando de algo espiritual, es decir, un espíritu. Así como de hecho viene cuando empezamos, que hablábamos de la bestia y decíamos, esta es similar a la que vimos en Apocalipsis 13, y tiene claro que todo que ver con esas bestias. ¿Te acuerdas que eran las 2 bestias? Una era la de la religión que atacaba a los judíos, y después salió la que atacaba a los cristianos, ¿no? Ella tiene toda la relación con esta bestia. Hoy la narra como una mujer, que es lo mismo, es como si fuera otra bestia más, ¿no? Es un espíritu, pero dice, se sienta sobre 7 montes, y eso ya estamos hablando de un territorio en la tierra. Pero después nos dice, pero también dice, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Es decir, que aunque tiene un territorio marcado terrenalmente, pero su dominio, su influencia abarca a todo el mundo, muchedumbres, naciones y lenguas. Y te digo, ya ahí ya nos deja ver, no sé si lo sea claro para ti, pero vamos a ir juntando claridad. Pero ya está hablando tanto de una nación, y lo otro, al tener influencia está hablando de una religión, ¿sí? De una religión que junta muchedumbres, y las muchedumbres son de muchos pueblos, de muchas naciones y de muchas lenguas. Pero también tiene un límite físico también. Y esa característica solo la reúne alguien, pero todavía vamos a avanzar. Mándeme, hermano. También agregarle la característica que vemos que al principio perseguía a los mártires, que también Así es. Y hay que ir viendo porque varias características tú las puedes poner y oye, esta también la tiene esto, ¿sí? Por ejemplo, bueno, hablando ya de que se sienta sobre 7 montes, hay una ciudad, Roma, está puesta sobre 7 montes. Hay otra, pero también Jerusalén está puesta sobre 7 montes. En un tiempo fue nombrada así, como la ciudad de los 7 montes. Pero la bestia que estamos viendo, claro, tiene que reunir todas las características, ¿verdad? No una característica sí y otra no, sino todas las características al final. Si habláramos de Jerusalén, por ejemplo, y ya tuviéramos que hacerlo, es decir, achacárselo, es una religión. Si habláramos de Jerusalén, tendríamos que decir, es la religión de los judíos, ¿no? Que claro, que hoy no son del pueblo de Dios, que el Señor dice que tiene un remanente, etcétera, etcétera, pero podrían ser a los que se refiere.
Pero hermano, ya cuando hablamos de esto que dijo al final, que son muchedumbres, naciones y lenguas, ya no nos reúne esa característica, ¿verdad? Ya, de hecho, por ejemplo, hoy la religión judía no es una religión grande, es una religión muy pequeña. Es decir, comparada con todas las demás religiones que existen, hoy es una religión muy pequeña, pero muy pequeña, ¿verdad? Entonces, aunque reúne, oye, esa ciudad también está sobre 7 montes, sí, pero no tiene influencia sobre muchedumbres, ni sobre naciones y lenguas, ¿verdad? Como si lo tiene otra, ¿verdad? Todavía vamos, ya todas la sabemos, ¿verdad? 16 dice, y los 10 cuernos que viste en la bestia aborrecerán a la ramera, la dejarán desolada, desnuda, devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo, dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad. Si te fijas, aquí nos lo aclara ya un poco más lo que decíamos ahorita. Tanto es una ciudad física, esta es la gran ciudad, pero luego dice que reina sobre los reyes de la tierra. Esto no hay forma de que pase más que religiosamente. Pero otra vez nos repite las dos características. Es tanto una gran ciudad, pero que reina sobre los reyes de la tierra. Y hermanos, solo la religión católica reúne estas características. Es decir, para acabar pronto, solo la religión católica, es decir, ni una más. Tú podrías, hoy en el mundo existen religiones para aventar para arriba, ¿no? Pero solo la religión católica reúne estas dos características. Y aparte, como decía mi hermano Alfredo, y si buscas las demás, pues también las reúne. Pero estas dos características importantes son que es tanto, está en una ciudad. La ciudad, veíamos ahorita, está sobre 7 montes, ¿sí? Y ahí podemos, ¿y en qué sentido? Decíamos, hay una ciudad que está sobre 7 montes, que es la ciudad de Roma. Y entonces aquí ya tú dices, ¿y dónde está ¿cómo decirlo? El centro de mando, ¿verdad? Está en Roma, ¿no? Es el Vaticano. Yo creo que eso es la sede, exactamente. Se me fue la palabrita. Pero es la única religión que tiene esto. La única, hermano. La única. Es decir, todas las religiones que tú busques tienen sede en algún lado, ¿no? Por decir, es más, hasta los cristianos, por ejemplo, no sé, los bautistas creo que tienen su sede en Los Ángeles, Estados Unidos, ¿sí? Y así tú puedes decir, pero esta no es solo que, no es que la religión católica tiene la sede en el Vaticano, y el Vaticano es parte de no, el Vaticano es una ciudad, ¿verdad? Es una ciudad. Es la única religión que está formada así. Que el Vaticano es una ciudad. Es el único estado independiente. Es decir, es la única. Tú puedes aventarte un buen clavado y es la única. Tú puedes irte, digo, por toda religión, no sé, por el mormonismo o el hinduismo, y puedes encontrar que tienen sede en alguna ciudad del mundo, ¿verdad? En alguna ciudad del mundo, pero no quiere decir que toda la ciudad le pertenece, ¿no? Y la religión católica es así, es la única que es tanto una, es la única que lo que vimos ahorita es la única que es tanto una ciudad como una religión. Entonces es una ciudad, como veíamos ahorita, y luego es una religión. Entonces es una nación, pero que tiene influencia sobre todas las naciones. Es la única. Entonces, no hay... Y los dirigentes gubernamentales tienen que ir a besar el anillo papal. Y lo han hecho, ¿verdad? La ciudad del Vaticano, toda la ciudad completa, toda es la sede católica. Y es la única religión que está formada así. El Vaticano tiene gobierno independiente, tiene un banco independiente, que de hecho
Dicen que lavan dinero, no sé si sea cierto. Tiene una moneda, tiene su propia moneda independiente, es decir, es una ciudad independiente, ¿sí? Y es la única, es decir, otra vez es la única religión que es una ciudad, o la única ciudad que es una religión, es la única, no hay otra. Entonces, aunque no queramos, pero pues eso es lo que dice la palabra, ¿no? La ciudad del Vaticano está en el Estado Vaticano y está en Roma. Dice que ocupa 440,000 metros cuadrados. Está chiquita, ¿no? Está chiquita en tamaño, ¿no? Pero es lo que veíamos ahorita. Oye, cuando veíamos, pero esta mujer se sienta sobre 7 montes. Dice, pues es algo chiquito, pues una ciudad que tenga 7 montes. Más yo creo que Monterrey encaja, ¿no? ¿Cuántos tendremos nosotros? Tenemos bastantitos. Pero dice, pero así como es una ciudad física, pero tiene influencia en lenguas, en muchedumbres, en naciones. Ahorita veíamos sobre reyes, sobre gobiernos. Y pues eso es lo que es la religión católica, es lo que es y ha sido. Y después entonces, si buscas ahora las demás características, como veíamos ahorita, ebria de la sangre de los santos, y vemos un poco de la historia de la religión católica, claro que ha participado también en esto. La Iglesia Católica ha liderado matanzas, ¿verdad? Varias, no solo una, como la Santa Inquisición fue una de ellas. Santa, pues no sé por qué le decimos santa, va, pero así se le conoce. Y a través de la historia ha tenido esto, a través de la historia ha tenido mucho poder y corrupción. Cuando nació el papado y fue creciendo el papado, pues era muestra de esto, de poder y de corrupción. Y matar santos, pues siempre así ha sido su historia, ¿no? Al que lo contradecía, pues lo mataban. La persecución, por ejemplo, a los reformadores y la matanza de reformadores, pues fue liderada, no solo liderada, fue hecha por la Iglesia Católica. Casi la mayoría de los reformadores, que tú leas su historia, y fueron muertos, como John Hus, como muchos más, ¿no? Fueron muertos a manos de la Iglesia Católica. Como veíamos también a veces cuando no sé si has la historia de Lutero, la intención de la Iglesia era matarlo, solo que no pudieron porque el Señor lo guardó. 18:1. Después de eso vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y aquí ya te digo, ya con la idea que tenemos, yo creo que lo vas leyendo y hasta se te van, como no sé cómo decir, como que lo lees y ya las ideas se te van acomodando solitas, ¿no? Cuando dice: todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Es decir, esto ha llegado a todos lados, y es en realidad, es la religión más grande que existe, y es la que tiene influencia en todos lados del mundo. Y esta es así. Cuando dice que los reyes han fornicado con ella, yo creo que también a tu imagen vienen la mente, pues de tantos tipos de cosas, ¿no? Cuando el Papa visita algún país, lo que hacen los presidentes, lo que hizo el nuestro cuando lo recibió, cómo los presidentes se postran ante el representante de esta religión, etcétera. Por eso te digo, ya todo va como que encajando y siendo más claro solito, ¿no? En realidad es así. Esta religión, hermano, para todos hasta es costumbre, ¿no? Es decir, nosotros mismos como cristianos ya la vemos como costumbre. Para nosotros es costumbre ver
en las noticias, en los programas, los que vemos tele, en programas de revista, todo es costumbre. Ya en diciembre sabemos que se celebra la Navidad, sabemos cómo se celebra y todo es por esta religión. Es decir, que está metida hasta el tuétano en todos lados. Cosas, ya sabemos que en marzo, en abril, pues llega la Semana Santa, ¿no? Sabemos quién le pone fecha, sabemos quién le pone día, sabemos de dónde viene y todo. Es decir, para el mundo es algo tan común. Es decir, el mundo cuando habla de cristianismo, tristemente, piensa que es el catolicismo, es decir, equipara como si el catolicismo fuera el cristianismo, ¿no? Alguien que da noticias, habla de esta iglesia tan común, es decir, es tan común, es la iglesia, pues nosotros la conocemos, es la religión oficial, pero nosotros como vivimos en México, ¿no? Pero es la religión oficial de la mayor parte del mundo, ¿no? Oye, pero hay otras, claro, que están, no sé, en donde el Islam es la religión oficial. Y sin embargo, en todas partes del mundo hay católicos. De hecho, si tú ves un poco, si ahondas un poquito, hay países donde dice, oye, llegó el cristianismo acá, ¿sí? A lugares donde no había llegado. Y se refieren a una iglesia católica. Se refieren a una iglesia católica, es decir, hablar del catolicismo es hablar como de cristianismo, ¿no? Sabiendo nosotros que hoy no lo es, pero para el mundo sigue siendo la iglesia cristiana por excelencia, ¿no? Es la religión católica. Entonces, si te fijas, pues todo reúne todo esta. Es una ciudad completa, la ciudad está sobre 7 montes. Es una ciudad una religión que ha matado hijos de Dios, es decir, a los cristianos, que tiene poder, tanto poder que hasta los reyes de la tierra se han postrado ante ella, no han fornicado con ella. Dice el 18:4. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Y esa es la invitación que muchos de aquí, gracias a Dios, pues yo no sé si obedecimos, porque pues el Señor fue el que nos sacó y tuvo misericordia de nosotros, ¿no? Lo estamos estudiando, es como que un pedacito muy especial y tiene un trato también por nosotros los cristianos, también muy especial, porque lo estudiamos, pero no es una forma de evangelizar este Apocalipsis 17 y 18, mi hermano. O sea, no es una forma de decirle al católico, son la gran ramera, pues lo primero que te hacen es te cierran la puerta, ¿no? Lo estudiamos porque es lo que dice la palabra, lo estudiamos porque yo creo que la mayoría de los cristianos hemos salido de ahí. La mayoría de los cristianos estamos dentro de este 18:4 que dice, salid de ella, pueblo mío, ¿sí? Y la mayoría de los cristianos, hay algunos que no, que vienen ya, gracias a Dios, con el cristianismo también ya se ha hecho viejito y vienen de familias cristianas, pero la mayoría seguimos saliendo y siguen saliendo del catolicismo, ¿no? Y es aquí de esa invitación la que hace el Señor, salid de ella. Salir de ella. Y la invitación que nosotros hacemos siempre a un católico es salir de ella, pero no le mostramos esto, ¿verdad? No le mostramos que porque son la gran ramera y esas cosas. Entonces tiene su trato muy especial. Y de hecho es muy importante sí saber quién es, pero porque el Señor nos quiere hablar a nosotros, ¿sí? A los cristianos. Entonces vamos a seguirme. 18:5. Leímos ahorita, salid de ella para que no seas partícipe de sus pecados, ni recibas parte de sus plagas. Dice, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella
el doble. Ya no más falta que digamos que el cáliz es aquel, pero nada que ver, ¿no? No vamos a abusar de esas cosas, ¿no? Ahorita creo que leímos también casi al principio, ¿no? Cuando se vestía de púrpura, pero está hablando de la mujer en lo espiritual, ¿no? Y hay quien eso ya es abusar la palabra, ¿no? Eso ya es abusar. A veces yo veo de ese tipo de videos acá y cuando dice que se vestía de púrpura y luego te ponen a un papa o uno y vestido de púrpura y tú mira, ahí encaja, ¿no? Pero eso está diciendo la mujer, ¿no? No es necesario torcer ni abusar de la palabra para darnos cuenta de quién es, ¿no? Ni aquí también dice, denle del cáliz y luego ya te muestran el cáliz que saca el sacerdote y eso. No es necesario hacer eso. Todo lo demás lo apunta. Y va a haber algo grandemente que lo apunta grandemente. Pero sigamos leyendo. Terminamos el 6, dice, preparadle a ella el doble, por cuanto ella se ha glorificado, ha vivido en deleites, dadle de tormento y llanto. Porque dice en su corazón, es decir, ella dice en su corazón, yo estoy sentada como reina, no soy viuda y no veré llanto. Es decir, es una religión que todavía ella dice, yo soy la única por la que se puede ser salvo. Tú dices, ¿encaja? Pues encaja, perfecto. Pero pues encaja en el bautista, en el pentecostal, en todo. Toda la religión dice de sí misma que solo por ella eres salvo, ¿verdad? Pero te digo, esta va a reunir todas estas características. Y de que hay soberbia en ella, pues claro que hay soberbia. De que dice esto, yo estoy sentada como reina y no veré llanto, claro que lo dicen ellos también de sí mismos. Pero luego dice el 18:8, por todo esto, en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. A nos adelantamos un poco el viernes, ¿te acuerdas? Solo para darle fuerza a lo que dijimos hoy, dijimos el viernes, y creo que desde el domingo pasado, que el día de la ira es un solo día, ¿sí? Que después de que vimos de Apocalipsis 14:14, y ahí es el rapto, ahí comienza el día. De hecho, el rapto dentro de ese día, el Señor apartando a los suyos para después darle paso a todo esto. Lo que vimos en el 16, que son las copas de ira, y lo que estamos viendo en el 17 y el 18. Por eso es alguien tan importante, que dentro de las copas de la ira, dentro de la destrucción de Dios, dentro de lo que Dios va a hacer con todo el mundo, con todas las religiones de hecho, hay una que dice, esta es especial, esta guárdenmela para el final. Es decir, que ha hecho cosas terribles para Dios y que tiene su final separadito. Imagínate, yo creo que ya en el 16, el 17, 18, bueno, desde el 14, cuando vimos el Agar, nuestra idea de Dios sí tiene que cambiar un poco, hermano. Un poco, porque claro que Dios es Dios de amor y todos lo sabemos, ¿verdad? Y todos lo sabemos, pero a muchos nos está pasando, yo creo que aquello que pasa en el mundo tan cotidianamente, ¿no? Que no sé, que el hombre está acostumbrado a abusar de las personas, ¿no? Que vas con alguien y necesitas dinero y ya sabes que hay que poner tu carita de gato con botas, ¿no? Y decir, no, hermano, pues es que ocupo dinero y todo. Y aquel termina compadeciéndose de ti y te da el dinero y estamos acostumbrados, lo conseguí, ¿no? Y con Dios, algunos estamos actuando igual. Y porque es bueno, porque prácticamente lo que vas y pides te lo da. Y se va formando una idea en nosotros, lo conseguí. Y el cristianismo se nos ha llenado de esas cosas. 7 pasos para una oración, de que le arranques cosas a Dios. 7 pasos para conseguir el perdón. 7 pasos para entrar al cielo. Y se nos va acostumbrando así, ¿no? Al cristiano, a muchos cristianos, no quisiera generalizar, pero solo nos falta de boca decirlo, no de actitud, porque muchos lo hacemos. Solo nos falta decir,
está bien menso Dios. Solo nos falta eso, que saliera de nuestra boca eso. Pero en realidad esa es la actitud que tenemos muchos para Dios. Es decir, pecas, puedes ver muchachas, y luego vas y le pides perdón y te perdona. O sea, como que se nos hace esa actitud. Y claro que tenemos un Dios, dice la Biblia, que es tardo para la ira, grande en misericordia. Pero la misma palabra tardo, lento, no quiere decir que no llegará. No quiere decir que toda aquella bondad un día será transformada en ira y enojo. Y eso es terrible, es decir, es terrible. Es terrible ver que incluso dentro de la ira general que Dios derramará, tiene, por ejemplo, para esta iglesia, que esos guárdenmelos para el final, esos déjenmelos para el final, para regocijarme. Pero es algo que vimos en el 16, aún en la ira general. Dice, ahí están ya los hombres. Es decir, ya puedes pisotearlos. Dice, sí, pero no, espérate tantito. Es decir, primero mándales una úlcera maligna y pestilente. Y yo creo los ángeles, ya Señor, no, espérate tantito. Ahora déjales caer el sol que los queme. Y ya los matamos. No, todavía no, espérate. Ahora déjales caer granizo. De tal forma que, o sea, es decir, a lo mejor este Dios no estamos acostumbrados a verlo, pero un Dios también que se va a gozar en el castigo, que se va a tomar tiempo en el castigo. Y es terrible. Y es lo que dice la Biblia, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Él podía, el viernes creo que hablábamos cuando decíamos, oye, ¿será un día o no será un día de la ira? Y para empezar, pues tenemos que aplicar lo que hemos aprendido, ¿no? Lo primero es literal, dice un día, pues tiene que ser un día, a menos de que no pudiera ser un día. Y luego ya cuando vemos, pero dice que la tierra le cabe aquí, o sea, no necesita Dios un día para destruirla, nomás necesita hacerle así y se acabó. Todo lo demás que estamos viendo en la ira es solo, yo no sé si tú lo veas, pero yo veo como que quiere disfrutar el día de la venganza, ¿no? El día en varias partes dice, cuando leímos el día de la ira decía, el soberbio, o sea, aquel que se creía, déjenmelo tantito aquí al ladito, o sea, para que vean que todo lo que habían creído no era así, que no era nada. Y yo creo que Dios, pues yo no sé, yo veo que lo va a disfrutar, hermano. Yo creo que se toma su tiempo y está separando a algunos para aquel día, ¿verdad? Y tenemos que meterlo esto, porque no creer esto de Dios es creer en un Dios incompleto, o en mitades, o en un Dios que nos conviene, ¿no? Como el que todos queremos. Es que es un Dios que nos conviene y que todos quisiéramos que así fuera, ¿no? Pero la Biblia nos dice lo que es. Si es lento para la ira, si es tardo para la ira, pero no dice, no es Dios de ira, eso no dice, ¿verdad? Entonces, tenemos que hacerlo. Digo, no, oye, ¿por qué tenemos que hacerlo? Si lo que nos gusta es el otro Dios, tenemos que hacerlo, porque si no creemos en esta parte de Dios, nuestro Dios se convertirá en un ídolo nada más. Acuérdate que siempre que le quites un cachito a Dios que no te conviene, no te gusta, ese deja de ser el Dios verdadero. Ese ya es un ídolo formado por ti mismo. Entonces esto también es nuestro Dios. Un Dios de ira que ya lo habíamos visto, tal vez conocido, pero que Apocalipsis ve ahora en este día de la ira, cómo se toma su tiempo y cómo lo hace con calma. Digo, pensando en un Dios que podría ser así y ya, ¿verdad? Pero se va a tomar su tiempo. Y esta iglesia, esta religión, dice, esa al final, o sea, déjenmela para el final. Ella tiene un castigo preparado, especial. ¿Seguimos? Estamos en el 18. ¿Cuál? 9. Gracias. Los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento y diciendo, ¡ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio! Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación
sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías, de oro, plata, piedras preciosas, perlas, lino fino, púrpura, seda, escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, objeto de madera preciosa, cobre, hierro, mármol, canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos, carros, esclavos, almas de hombres, dice el fin. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más las hallarás. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando, y diciendo: ay, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Porque, fíjate, ni siquiera está hablando del día completo, dice en una hora. Han sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto y todos los que viajan en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos, y viendo el humo de su incendio dieron voces diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando diciendo: ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Otra vez, si te fijas, está narrando algo no solo que pasa en un día, sino ya hasta nos lo disminuyó más, en una hora nada más. Y lo que dice ahí, yo creo que acomodándolo en lo que veníamos en Apocalipsis 16, cuando se acordó de ella, es decir, todos los demás están viendo. Es decir, está hablando de una destrucción especial para esa ciudad, para aquella sede, ¿sí? Para aquella sede que está en Roma. Ahí pasará, de tal manera que los demás aún la podrán ver lo que está pasando ahí. A pesar de que en el mundo está pasando algo general, esto está pasando ahí y todos los demás lo están viendo. Como el Señor se toma su tiempo especial para destruir esta sede. Y dice el 21: y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Ahora, ¿por qué la llama Babilonia? ¿Sí? Cuando desde que empezamos la está llamando Babilonia, esa ha sido la constante. Dice: cayó la gran Babilonia. La Babilonia hoy no existe. La Babilonia, es más, si tú vas a la Biblia, allá narra cuando fue destruida. ¿Te acuerdas de qué hizo Babilonia? Cómo fue usada por el mismo Señor para castigar a su pueblo. Pero en Jeremías 51, creo que es ahí, ese te lo dejo de tarea, y es donde narra el castigo que le iba a dar a esta Babilonia. De hecho, hoy tú la buscas y no existe, está destruida. Pero si interpretáramos como los futuristas, pues tendríamos que decir, entonces está hablando de Babilonia, la va a ser reconstruida, ¿no? Para que después el Señor pueda pisotearla. Pero lo que tenemos que ir a buscar es lo que era esta Babilonia y cómo sigue encajando aquí. O sea, es decir, era una ciudad con gran opulencia, con gran dominio. Era rica. De hecho, cuando leímos que esta mujer vestía de púrpura, todo lo que ahí describe no se refiere solo a sus vestiduras, sino a que era rica, que hacía comercio, y todo eso era lo que fue. Babilonia fue una gran capital, ¿no? Y el Vaticano es una gran capital, no comercialmente como lo es Babilonia, como hoy lo es Estados Unidos, sino espiritualmente, ¿verdad? Espiritualmente es la gran capital.
¿sí? Esta es la gran capital, pero ahí es donde tenemos que, otra vez, cuando habla de Babilonia, hay que ir a aplicar la literalidad primero. Bueno, esto va a pasar en Babilonia. Tienes que primero revisar todo lo que dijimos ahorita, ¿no? Todas las características. Oye, es una gran nación. Es una gran religión. Es una religión que ha perseguido a los santos de Dios, ¿sí? Y ahí ya tú te das cuenta ya que esas características no las tiene Babilonia. Y por si fuera poco, hoy no existe. Y nosotros dijimos, el Señor puede venir hoy. Y si quisiéramos decir que esta es Babilonia, entonces no puede ser venir hoy, porque tendría que primero ser levantada Babilonia para que el Señor pueda destruirla. Luego ser levantada en otro lugar que ya no es Babilonia, porque pues tiene que ser levantada en un lugar donde haya 7 montes para que pueda encajar. Entonces es de lo que hemos hablado, ¿no? La literalidad es hasta donde ya no encaja la literalidad, ¿verdad? Tú puedes, debemos, o a lo mejor deberíamos de haber empezado por ahí, ¿no? A ver si cuando dice Babilonia, si es Babilonia, y luego ver que la literalidad no, hay que descartarla, y luego empezar a buscar las otras características que ya vimos, ¿no? Pero la mayor característica, hermano, la mayor característica, de hecho, cuando nos lo anunció como Babilonia, la madre de las rameras, y cuando nos dice en el 17:1, te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Esa es, yo creo que la mayor característica, es la que nos dice de quién está hablando. Todos los que han leído la Biblia, ahora sí, principalmente el Antiguo Testamento, la palabra ramera, la palabra prostituta, es una palabra que Dios usa seguido. Es una palabra que Dios usa mucho, yo diría que mucho. Y siempre la usa para su pueblo, cuando se desvía. Siempre la usa así el Señor. ¿Qué es lo que hizo el Señor con nosotros? Mira en Ezequiel 16:2. Ezequiel 16:2 en adelante. Dice, notifica a Jerusalén sus abominaciones. Todo Ezequiel 16. ¿Si ya lo tienes? En el 16:9 le dice, te lavé con agua, lavé tus sangres, te ungí con aceite, dice el Señor. En el 16:15, pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste, dice el Señor, a causa de tu renombre, y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron. Esta palabra, si tú la buscas en la concordancia, te darás cuenta que la usa mucho el Señor. Mucho, mucho. Pero Él nunca le llama, por decir, prostituta o Egipto es una prostituta. No, nunca le llama eso, ¿sí? O cualquier otro país, ¿no? Sodoma y Gomorra no los llamó así. Siempre llamaba prostituta al que era su pueblo. Y esto te digo, si tú lo traes a tu mente, en el mundo diario, en nuestra vida diaria, perdón, así lo aplicamos los hombres. Por ejemplo, el que está casado o el que tiene novia, por decir, cuando aquella novia lo engaña, en el coraje o la ofensa eres una prostituta. Y nosotros sabemos que una prostituta, la palabra en sí, lo que significa es una mujer que se vende por dinero, que vende su cuerpo, que vende relaciones sexuales por dinero. Eso es una prostituta, ¿verdad? Pero como lo usa el Señor, no es así, sino que, te digo, es como lo usaría un varón
con su mujer. Si su mujer lo engañara, le diría, es que eres una prostituta. Pero no le está diciendo, sabe que no vende por dinero, pero le está diciendo, es que me fuiste infiel, ¿verdad? Y esa es la mayor, yo creo que esa es la mayor característica, ¿ok? De hecho, la mayor característica que deberíamos de haber buscado. Es decir, cuando dice que cayó la gran Babilonia y la nombra como ramera, es decir, como prostituta, lo primero que deberíamos de haber buscado está hablando de alguien que le perteneció a Dios. Y a veces, aunque no nos guste, no sé por qué los cristianos batallamos con eso, pero en la historia de la iglesia y de la iglesia católica, pues algún día perteneció a la iglesia cristiana verdadera. Es decir, algún día hablar de catolicismo era hablar de cristianismo, ¿verdad? De hecho, eso no debería de ser ningún problema, que a veces nos peleamos con ellos como si nunca la religión lo hubiera sido. Sí fue. Es decir, hablar de religión católica en su inicio ese era el cristianismo, ¿verdad? De hecho, eso es lo que la hace encajar en la gran ramera, que fueron del Señor, pero se prostituyeron, que fueron de Dios, pero lo engañaron con otro, como dice aquí en Ezequiel 16:15. Y después, en el mismo Antiguo Testamento, otra vez les llamaba prostituirse, no solo a tener otra idea de Dios, sino lo que hacían exactamente. Si sigues leyendo Ezequiel 16, estábamos en el 16:15, donde habla de prostituirse. Y luego dice en el 16:16, hiciste diversos lugares altos, es decir, altares. Y dice en el 16:17, tomaste tus alhajas de oro, plata, y te hiciste imágenes de hombre y fornicaste con ellas. Es decir, eso es a lo que llamaba prostituirse el Señor, ¿sí? En el Antiguo Testamento ya había hijos de Dios que se hicieron imágenes, que hicieron altares a imágenes, ¿sí? Entonces, nos está hablando de alguien que ahora, en la actualidad, por decir algo, en el Nuevo Testamento, iba a hacer lo mismo, ¿ok? Allá estaba hablando del pueblo de Dios, ¿sí? Del pueblo judío. Y cómo mucha parte del pueblo judío hizo esto. Es increíble, hermano. Yo creo que ni nos imaginamos esto, ¿no? Mucho pueblo judío hizo esto. Hicieron imágenes y fueron castigados. De hecho, hubo anuncio de que serían castigados. Dice, por ejemplo, ahí mismo en Ezequiel 16:35. Dice, por tanto, ramera, escucha palabra de Jehová, te juzgaré por las leyes de las adúlteras, y traeré sobre ti sangre de ira y de celos. Y eso es lo que el Señor hizo con ellos, ¿sí? Hizo cuando los mandó al cautiverio. Cuando nuestro Señor Jesucristo aparece y todavía está la religión judía en tierra, hermano, hacían todo menos idolatrar. Es decir, eso ya lo habían dejado. De hecho, si te fijas, hubo un gran cambio. Ahora aparecen ahí, ya no mencionaban ni el nombre de Jehová por celo, ¿verdad? Hermano, mucho menos iban a andar haciendo una imagen. Ya habían sido castigados por eso, ¿verdad? Ya habían sido castigados por eso. Hoy no son el pueblo de Dios, no por aquello, sino porque no reconocieron a Jesucristo. Mucha parte de lo no justificándolo, pero en gran parte no reconocen a Jesucristo porque habían sido castigados por idólatras también. Entonces eran demasiado celosos y cuidadosos. Cuando viene Jesús y les dice que Él es Dios,
pues lo rechazan totalmente. Con muchas más razones de lo que creemos, o sea, o de lo que nosotros tenemos. Con mucho celo de Dios y terminan equivocándose. Pero ya habían sido castigados por su idolatría. Entonces lo que nos dice Apocalipsis cuando habla de la gran Babilonia, de la gran ramera ahora, pues te digo, tienes que ir. ¿A qué le llamaba ramera el Señor? A alguien, primero, que sí fue pueblo de Dios. El catolicismo fue pueblo de Dios en algún tiempo. 2, que se apartaron sobre otros dioses. Pero no solo que se apartaron sobre otros dioses, sino que hicieron imágenes de aquellos dioses. Y te digo, esto es lo más grande, esto es lo más grande que encaja ahí. Ahora tú puedes decir imágenes, hay muchos que tienen imágenes, ¿verdad? Los budistas tienen imágenes de Buda, ¿no? Y le sobas la panza y no sé qué hacen. Hay muchas religiones que tienen imágenes, pero otra vez volvemos, pero solo esta mujer iba a tener todas las características, ¿sí? El budista puede hacer imágenes, pero no encaja con lo primero, no es el budismo, los budistas no son rameras, porque ramera es alguien que le perteneció a Dios y luego se apartó tras dioses, pero no solo dioses, no solo cualquier dios, sino haciendo imágenes de esos dioses, ¿verdad? No sé si hasta ahí vamos bien. Entonces te digo, de hecho, eso es súper importante saberlo, porque eso es lo que la hace encajar en esto. Es decir, si nosotros dijéramos, no, ustedes nunca, esa religión nunca fue, no, eso la desencajaría de aquí. Es decir, entonces son como los budistas o son como, no, de ninguna manera. Es decir, nacen de la iglesia cristiana. Mande. Sí, pero por ejemplo, en el tiempo de Constantino, cuando él dice, bueno, como todos los cristianos en ese entonces eran matados, perseguidos y todo, y él dice, bueno, yo voy a hacer lo contrario, porque los matan y salen más. Entonces dijo, yo voy a hacer lo contrario, yo voy a aliarme con los cristianos y entonces yo voy a tener el poder político y el poder religioso. Pero él tergiversa totalmente ya todo lo que es vendiendo el sacerdocio, prostituyendo el sacerdocio que venía de la línea religiosa. Sí, pero por eso no fue algo que pasó en un solo día, sino fue algo Sí, paulatino, muy así. se fue prostituyendo. Entonces, por esto digo, ahí, por ejemplo, no hay una fecha decir cuándo nació la religión católica como tal, como lo que es hoy, no tiene fecha de fundación, ¿verdad? Si a ellos les preguntas, pues dicen que vienen desde que Pedro recibió las llaves, pero no es así. El cristianismo, bueno, pues lo que dice la Biblia, es decir, la puerta es angosta, ¿verdad? Y siempre ha habido, hasta, yo creo como tú lo dices, hasta incluso antes de Constantino, ya había una gran parte de cristianos que ya no eran cristianos verdaderos, ¿no? Entonces que este cambio le convino. Esto pues si te fijas, son cosas que trascienden las fechas de la palabra, de la Biblia, ¿no? Pero lo que leemos en la Biblia nos da pie para eso. Es decir, siempre, por ejemplo, cuando empieza Constantino y luego empieza la religión católica, y pensar que hasta la Reforma volvió a haber un cristiano verdadero, pues eso es ilógico totalmente, ¿verdad? Cada fecha, nada más que tal vez no hay registros en la historia, ¿sí? Por lo que te decía ahorita, hablar de cristianismo era hablar de catolicismo, ya siendo no el cristianismo verdadero, pero no hay registro en la historia. Oye, y había cristianos verdaderos, pero hay gente que piensa que no, como si el cristianismo hubiera resurgido hasta Lutero, pero eso no es lógico pensarlo. Siempre ha habido cristianos verdaderos. No están escritos en ningún libro de historia, pero están escritos allá arriba, ¿no? Y Dios sabe quiénes son. Siempre tiene un remanente. Claro, pero siempre ha sido así. Una iglesia muy grande y el cristianismo es pequeño, es pequeño. Tristemente en todos lados es así, hermano. En una iglesia así como nosotros estamos, también a lo mejor es triste decirlo, pero es así. Es así. Dios tiene un remanente de entre nosotros. Si bien nos va, ¿no? Si bien nos va.
Pero no es, la lógica no indica de que después de Constantino y empezando el catolicismo, se acabó el cristianismo verdadero y renació con Lutero. No es así. No es así. Siempre ha habido cristianos verdaderos, ¿verdad? Pero tal es su poder de la Iglesia Católica. Imagínate de lo que estamos hablando. Qué poder y qué grandeza. ¿Sí? Qué grandeza, qué influencia, hermano. Qué gran influencia en el mundo. Pero estamos hablando de influencia religiosa y de vida eterna, ¿no? O sea, imagínate cuántas personas se han perdido y se pierden en el catolicismo. Y desde qué tiempo y desde qué años. ¿Cuánta gente ha mandado al infierno? ¿Sí? Oye, otra vez podemos volver. Oye, pero los budistas también. ¿Sí? ¿Qué otras religiones? Se me van todas ahorita de la mano. Los Hare Krishna, los que creen en Alá, ¿cómo se llaman? Los musulmanes. Entonces, sí, pero esas no son rameras. Es decir, esos tienen su castigo también, serán castigados y todo. Pero esta tiene un lugar especial porque esta perteneció a Dios y usó el nombre de Dios. El nombre de Cristo usó y lo sigue usando. Por eso tiene su lugar especial. Su lugar. Pero fíjate cómo estamos hablando. Su lugar de la gran sede. Es el que estamos viendo en el 18. El Vaticano. Va a tener su castigo, su ira especial. No todos los católicos se está hablando aquí. Porque pues esos están regados. Esos son los que juntan en la otra generalidad. Está hablando de esa sede pequeña, pero grande en influencia en el mundo. Perdóname. No, cuando Pablo dice que de nosotros saldrán nuevos rapaces, a lo mejor de ahí empezaron. Ahí empezaron, claro. ¿Qué te digo? Eso empezó en el año 70, es cuando empezó. Pues desde que Empezó Jesucristo predica que Él es el pan de vida y que hay que comer su carne, muchos se fueron, muchos lo abandonaron. Así es. ¿Seguimos? ¿Dónde nos quedamos? Ahí vamos a leer Jeremías 2:11. Pero solo para comparar esto, cómo incluso lo que hace hoy el catolicismo es algo que ya había pasado. ¿Sí? En Jeremías 2:11, hablando Dios a su pueblo, le dice: ¿acaso alguna nación ha cambiado a sus dioses, aunque no son dioses? Es decir, los que tenían otros dioses, aunque eran falsos, pero eran fieles. Y aquí yo creo que eso hoy aplica un poco para nosotros, ¿no? A veces cuando decimos, oye, hay católicos que hasta son más fieles a la Virgen que los cristianos a Cristo, ¿no? Pero Dios les decía, los que tienen dioses falsos, mira qué fieles son. Y ustedes, dicen el 2:20, sobre todo collado alto y debajo de árbol frondoso, te echabas como ramera. Dice el 2:23, ¿cómo puedes decir no soy inmunda? Pero mira cómo aquello de ramera siempre se refería el Señor, sí a otros dioses, pero no solo que eran otros dioses, sino que les hacían imágenes. Es decir, tiene que ver con las imágenes. Siguiendo el Señor con el regaño, pero poniéndolo de lo que estamos hablando, les dice el Señor, dicen a un leño, mi padre eres tú, y a una piedra le dicen, tú me has engendrado, ¿verdad? Pero si te fijas, como que lo lees y te trae a la imagen hoy, pero está hablando la Biblia de algo que ya pasó, de algo que ya pasó. Entonces, ahí lo que estamos diciendo es algo que ya pasó, lo hicieron los judíos primero, se hacían imágenes, pero ya fueron castigados. ¿Sí? El cautiverio fue el castigo por esto, por haberse prostituido. De hecho, después el pueblo judío corrige. O lo que decíamos ahorita de esta religión, tú vas y la miras hoy, tiene todo menos adorar imágenes, ¿no? ¿De dónde va? Si ya fueron castigados. Entonces, cuando está hablando de alguien que es ramera, es decir, alguien que se fue también tras otro Dios y alguien que hizo imágenes, está hablando ahora alguien que repitió aquello que hicieron aquellos, ¿verdad? Que era de Dios y se prostituyó tras imágenes. Entonces, si te fijas hasta aquí la religión católica reúne todos estos, todas las características, incluyendo, te digo, la principal, que es llamada ramera,
que para ser ramera tiene que haber sido primero de Dios y después haberse apartado tras otros dioses, ¿sí? Las muchedumbres, otra vez, pues también la tiene la Iglesia Católica. Es la más grande, es la religión más grande, todavía está encima de todos. Ahí anda peleando con el Islam, que es grandísimo. Yo no sabía cuánto ha crecido el Islam. Bueno, pero la católica sigue siendo la más grande, más de 2,000 millones en la actualidad, ¿sí? Es lo que tiene la Iglesia Católica. Entonces junta todas las características, ¿sí? Porque podríamos decir, oye, el Islam también es muchedumbres, pero otra vez sí, pero no es ramera, ¿sí? Simplemente es un extraño para Dios, ¿ok? Entonces, ¿y eso para qué es importante para nosotros? Por dos cosas. El Señor nos deja ver cómo aborrece la idolatría, ¿no? Cómo aborrece la idolatría. Pero también hay algo que hemos visto en Apocalipsis, cómo hay otro tipo de idolatría. Al final, todo el que sucumbe ante la bestia está adorando a la bestia y está adorando un ídolo. Es decir, hay una idolatría que muchos cristianos tenemos y practicamos, que estamos idolatrando a un Jesús que no es verdadero. Y al final tendremos el mismo final, ¿verdad? Pero lo que debemos de aprender aquí, lo primero es eso, cómo se tomará su tiempo para castigar a esta religión, a esta sede, a esta ciudad. Y vamos a terminar el 18 para terminarlo hoy completito, ¿no? Nos quedamos en el 22. Dice, y después del 21, que dice que un ángel poderoso tomó una piedra y la arrojó en el mar y dijo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Luego dice, y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti. Y ningún artífice de oficio se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones, y en ellas se halló la sangre de profetas santos y todos los que han sido muertos en la tierra. Pero dice, por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Y te digo, en realidad es grande esta religión, ¿no? Es muy grande, tiene mucha influencia, se nos hace hasta normal, ¿no? Yo creo que de las personas con las que convivimos, hermano, en el trabajo, en la escuela, en la calle, en donde sea el lugar que visites o que trabajes, pues ¿qué podríamos decir? Yo creo que el 99% es católico, ¿no? Y no solo aquí, ¿no? A veces pensamos que aquí es el lugar más católico, pero no lo es. O sea, hay países muy, muy católicos. En Estados Unidos que el cristianismo viene de allá, pero también es un país muy católico. Hay más católicos también. Es decir, tiene influencia en todos lados. Y lo que han hecho es asqueroso para Dios. Es asqueroso la idolatría. Y yo creo que lo principal es tanta muchedumbre que han enviado al infierno, ¿no? Y por eso el Señor se va a tomar su tiempo, por la idolatría principalmente, ¿verdad? Por la idolatría. ¿Eso qué con nosotros? Que te digo, no es algo que aprendemos, está en nuestra lectura de Apocalipsis,
estamos estudiando el último día y vemos cómo el Señor tiene una hora, dijo, una hora preparada para esta nación, ¿sí? No es algo que podemos usar. De hecho, yo te digo ahorita, esto no se usa para evangelizar, ¿no? Tú le dices a un católico que es de la gran ramera y te va a cerrar la puerta. Lo primero es decir, no se usa para evangelizar de ninguna manera. No es tampoco para gozarnos, que a veces muchos nos gozamos. Pero el Señor nos habla a nosotros. Es decir, nunca en la Biblia, hermano, nunca. Yo no conozco parte todavía en la Biblia que tú la puedas usar como a veces muchos cristianos la usamos. Decir, ay, hubiera venido mi compadre porque hoy el mensaje era para él, pero no vino, ¿no? Y a veces nos aventamos 2 horas sentados oyendo un mensaje y creemos que no fue para nosotros. O a veces lees la Biblia un día en tu casa y crees que lo que leíste no fue para ti. Y yo no conozco parte todavía que me pase eso. Nuestro problema es que no es todo lo que leímos ahí, sino que dice, y esto también va a ser, nos guste o no nos guste. Dice en el 17:5, en su nombre escrito un misterio, Babilonia la Grande, pero luego dice que es la madre de varias rameras, ¿verdad? Hermano, y nos guste o no nos guste, todo el cristianismo evangélico salió un día de la Iglesia Católica. Te guste o no te guste, ¿verdad? Y si te fijas, empezó el 17:1 y sí la llamó como una. Te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Es decir, esta es la más grande. Es la más grande y Dios se tomará su tiempo contra ella. Pero y luego acá dice en el 5 que él tenía un nombre escrito y dice, es Babilonia, es la grande, pero dice, es la madre de las rameras. Es decir, que hay más. Y que esta es la madre. Y ahí está el mensaje para nosotros. Es decir, no, tú puedes estudiar el 17, el 18, y luego en los cristianos a veces nos causa gozo. Es decir, son la gran ramera, ellos son la gran ramera. Ellos son, hermano, todas las ramitas cristianas, todas. Si tú haces un dibujito así, todas salieron tienen su inicio en aquella reforma de Lutero, y por lo tanto así es del catolicismo. Y entonces nos toca nuestra parte, ¿no? Pero nuestra parte está ahí, hermano, que ella es la madre de las rameras. Es decir, yo a veces cuando hablo de esto digo que hay una gran ramera y muchas rameritas chiquitas, ¿no? Y que muchos podemos pertenecer a esta. Es decir, lo que te decía, es decir, el Señor siempre termina hablándonos a nosotros. A nosotros, al pueblo judío, después aún cuando se corrige. Hay pasajes donde les habla, por ejemplo en Jeremías 16:10, ya narra algo que nosotros podemos estar pasando. En el 10 en adelante dice, acontecerá que cuando anuncies a este pueblo todas estas cosas, ellos dirán, ¿por qué anuncia Jehová contra nosotros todo este mal tan grande? ¿Qué maldad es la nuestra? ¿O qué pecado es el nuestro que hemos cometido contra Jehová nuestro Dios? Primero, esto es lo que creemos todo. Esto es el batallar del hombre y del cristiano más que todo hombre. O sea, ¿por qué? ¿Por qué alguien puede decirme que a lo mejor soy castigado, que a lo mejor soy idólatra? O sea, ¿cómo Dios puede tener algo contra mí? Malaquías decía, vuélvanse a mí. ¿Y en qué hemos de volvernos? Pues si ya estamos. Y Jeremías se paraba, en Jeremías 7, y se paraba fuera del templo y decía, corrijan su vida. ¿Pero en qué la hemos de corregir? Y dice en el 11, entonces les dirás, 16:11 Jeremías, porque vuestros padres me dejaron, dice Jehová, y anduvieron en pos de dioses ajenos, y los sirvieron y se postraron ante ellos, y me dejaron a mí, y no guardaron mi ley.
¿Ah? Y a nosotros podemos decir eso, sí, de ahí veníamos todos. O la mayoría, ¿no? La mayoría le dábamos besitos al niño Dios, ¿no? Y esas cosas. La mayoría de los que estamos acá cargábamos la Virgen o... Dice, eso hicieron tus padres, ¿verdad? Anduvieron en pos de dioses ajenos, se postraron ante ellos, me dejaron a mí y no guardaron mi ley. Pero luego dice el 16:12, bueno, pero ustedes han hecho peor que vuestros padres. Porque vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no escuchándome a mí. Es decir, no tenemos imágenes. Nuestros padres sí tenían imágenes. Nosotros no tenemos imágenes. Pero muchos de nosotros lo que tenemos es un Dios imaginario. Un Dios como empezamos hoy, como nos conviene. ¿Verdad? Un Dios como nos conviene. Un Dios el Dios de la mayoría de los cristianos es un Dios castigador, sí, y lleno de ira también, pero con todos. De alguna manera, menos con uno. Es un buen Dios, ¿verdad? En el que creemos la mayoría. Si es un Dios que aborrece el pecado, o sea, leemos la Biblia y dice aborrece el pecado. Y decir, sí creo en ese Dios que aborrece el pecado. Pero, por decir, el Dios en el que yo creo aborrece el pecado, pero o sea, de aquí para allá. Y en ese Dios creemos. Y lo que dice es un Dios imaginario, porque no es el Dios de verdad. Lo que decíamos ahorita, cualquier característica que nosotros le quitemos al Dios en el que creemos, se nos convierte en un ídolo más. Le podemos decir Jesús, le podemos cantar, alabar, podemos arrodillarnos y orar, pero es un ídolo, tan ídolo como la Virgen, tan ídolo como San Judas, tan ídolo o más que eso, ¿verdad? Un Dios al que le quitas una característica, un atributo, es un Dios imaginario, ¿verdad? Y él lo que dice ahí en Jeremías 16 es, sí, vuestros padres, hermano, es que cuando lees estas cosas que le está diciendo al pueblo de Israel, es decir, ya en el pasado, digo, no imposible porque ya fue, ¿verdad? Es increíble cómo se repite la historia casi igual, ¿sí? Nace el cristianismo como nació allá el pueblo de Dios. Comienza bien, pero después se apartó tras ídolos como pasó allá, ¿verdad? Se quisieron corregir, y lo único que corrigieron es ya no tener ídolos, pero seguían desobedeciendo a Dios en muchas cosas. Y muchos de los cristianos hemos hecho eso. Pero si te fijas, está hablando de todo lo que hablamos de Apocalipsis. Tenemos un Jesús. Le hemos dado cabida no solo a nuestra casa, a nuestra familia, a nuestra vida, a un Jesús, pero que no necesariamente es el Jesús verdadero. ¿Okay? Hay dos Jesucristos. Y de eso depende nuestro final eterno. Entonces, si te fijas esto, el 17 y el 18, a lo mejor habla de algo que solo teníamos que leer para ver de quién trata. Ver cómo Dios y conocer a Dios, que se tomará su tiempo, hermano. Aún en el castigo se tomará su tiempo. Tú lo podrías ver gozando su tiempo, el tiempo de venganza, ¿verdad? Y ves el 17 y el 18 y dices, mira cómo se goza con esta religión. Sí, pero ves el 16 y también lo disfrutó. Es decir, no es de que al pecador le hizo así, no. Se tomó su tiempo. Primero le mandó una úlcera y luego permitió que el sol lo quemara y luego le mandó granizo. Y todavía nos falta leer lo que viene en el 19. Se toma su tiempo porque aborrece, ya vimos el 17 y 18, aborrece la idolatría. A la Iglesia Católica la castigará por eso, porque aborrece la idolatría. Pero el 16 nos enseña que aborrece toda la idolatría. Y al final,
cuando, aunque no tengamos imágenes físicas de madera o de yeso, desobedecer a Dios y no sentirte mal es porque tienes una idea aquí de un Dios que no es Dios. Y entonces estás sirviendo a un ídolo igual. ¿Sí? Esa es la clave. Desobedecer a Dios, al Dios verdadero, y no sentirte mal. ¿Sabes? No te sientes mal porque tienes aquí una idea de un Dios que no es el Dios verdadero. Entonces es al Dios que sirves, ¿verdad? Y puedes salir a predicar y puedes salir a hacer obras. Pero la clave es esta. Si pecas y no te sientes mal, es porque tú crees en un Dios diferente al de la Biblia. Y eso también lo llama idolatría. Es decir, Él aborrece toda la idolatría. Es decir, todo lo que no es adoración a Él, solo a Él. ¿Y cómo se le adora? Obedeciendo. Esa es la adoración que Él quiere. Él no quiere que saquemos ahorita los panderos y esas cosas. Él quiere que le obedezcamos. Obediencia quiere y no sacrificio. Entonces, eso tenemos que grabarlo, ¿sí? Porque, ¿cómo saber si aún, fíjate bien, es tan importante, cómo sé si aún creo en el Dios verdadero? Claro que nuestra vida tiene que ir reflejando santidad, pero es súper importante lo que pasa cuando pecas. Es súper importante. Es súper importante porque eso te refleja a ti mismo, no en los demás. Olvídate de los demás. A ti mismo te dicen qué Dios crees. Si pecas y te da miedo, si pecas y te preocupas, si pecas y te quebrantas, si pecas y caes de rodillas y lloras, si pecas, pecaste, pero aún crees en el Dios verdadero. Pero si pecas y no pasa nada en ti, es muy probable te lo digo por no decir lo que es seguro, ¿no? Que tú tienes aquí y acá un Dios que no es el Dios verdadero. Y para nuestro Dios, ese Dios que no es el Dios verdadero, dice, ese es peor que San Judas. Ese es peor que la Virgen. La pregunta importante no es si fui salvo. La pregunta importante es si soy salvo hoy. Esa es la pregunta importante. A estas alturas de nuestra vida, esta es la pregunta importante, ¿verdad? No si fui salvo, si hoy soy salvo. Hoy a quién sirvo. Pero esa es súper importante, súper importante. Es decir, a veces alguien dice, es que no se puede dejar de pecar, ¿no? Y los cristianos seguimos cayendo. Ya hemos visto eso, que eso no enseña la palabra, ¿ok? Pero seguimos pecando, ¿verdad? Eso es súper importante. ¿Qué pasa cuando pecas? ¿Sí? Tu reacción es, bueno, todos pecan. Bueno, pequé pero no pasa nada. Bueno, todo. Es que todo lo que hacemos, todos nuestros actos, nacen de algo que creemos. Y que creemos de Dios, hablando de religión. ¿Ok? Entonces lo que haces muestra lo que crees, ¿verdad? Entonces lo que pasa cuando pecas, tu reacción, tu sentir, eso te deja ver el Dios en el que crees, ¿verdad? Y si no es el Dios verdadero, para Dios es un ídolo. Y de hecho ahorita leíamos Jeremías, y eso es peor. Tú dices, pero ya no tengo a la Virgen. Dice, pues eso es peor, hoy tienes un Jesús que no es el Jesús verdadero. Sin embargo, le dices Jesús, lo sigues como si fuera un Jesús, y todo nomás tiene una diferencia. Es decir, el Jesús en el que muchos creemos, y la mayoría de los cristianos creemos, aunque hay muchas presentaciones, ¿sí? Yo no sé si has oído jovencitos y esos que hoy te dicen, es que Jesús es súper cool, ¿no? Súper cool, aguanta, es aguantador y todo. Hay gente que cree en un Jesús que le puedes picar las costillas, así que, aguántame, no hay bronca, un pecadito nomás, ¿no? Bueno, esos son los tipos de... Hay múltiples presentaciones de Jesucristo. Hay múltiples presentaciones. Pero te repito, el Jesús que nos está llevando al baile, a los cristianos bíblicos, aún los muy bíblicos, tenemos este Jesús
Que leemos la Biblia y vemos que es fuego consumidor, sí lo creo. Vemos que no tolera el pecado, sí lo creo. Sí lo que, pero de alguna manera se nos ha metido un Jesús que es todo esto que leímos, que va a castigar a esta ramera, que va a todos, menos a mí. Es decir, creemos en un Jesús que a ti, a cada uno individualmente, nos metió en una burbuja. O sea, de tal manera que nada te va a pasar. Te metió en una burbuja de tal manera que cuando habla de la ira de Dios, tú dices, habla de ustedes, aguárdense. Oh, ya me imagino lo que les espera a todos ustedes. A mí no, a ustedes. Y así cada uno piensa, ¿no? O sea, ya me imagino lo que le va a pasar a los pentecostales, hermano. Ya me imagino yo lo que les va a pasar. No me imagino por andarse tirando al suelo y ya cayeron en el pecado imperdonable. No, pobrecitos. Les va a ir como en feria. A nosotros no, ¿verdad? Pero a ellos. Y a los bautistas, qué herejía. Salvo siempre salvo. No me imagino cuando lleguen al Señor y vean que no son salvos. ¿Cómo les va a ir? A nosotros no, ¿verdad? A nosotros. Ese es el Jesús que cada quien tiene en su mente y en su corazón. Y ese no es el Jesús verdadero. ¿Te acuerdas quién es el que quiere poner en nosotros paz y seguridad? Ese es el que quiere poner seguridad en ti. Entonces, cuando tú veas que en ti hay seguridad, una seguridad que solo te guarda a ti, y no sé, como por arte de magia, ¿no? Algunas cosas de las que hemos hablado en radio últimamente, tú pecas, pero Él ya no ve, no ve tu pecado, ve a Jesucristo en ti, entonces ya estoy guardado, paz y seguridad, ¿no? El cristiano peca, pero ya no practica el pecado, entonces peco, pero ya no lo practico, no sé cómo tu mente lo concilia, porque en realidad practicas el pecado todo el día, pero tú dices, no, a lo mejor es el que practica el pecado 10 veces en un minuto, y yo no, yo lo hago 100 en un día, son poquitos todavía para el Señor. Tantas ideas, hermano, tantas ideas, que solamente es otro Jesús, porque te digo, nos conviene creer en el Jesús que hoy estamos leyendo, no solo en Él, en todo el Jesús completo. Nos conviene creer en el que es misericordioso. Claro, ¿quién no ha experimentado la misericordia de Dios? Nuevas son sus misericordias cada mañana. Todos los que estamos aquí la experimentamos hoy. Hermano, muchos de los que estamos aquí, y solo por no decir todos, si se hubiera acabado hoy la gracia, no nos hubiéramos despertado, y muchos, por no decir todos, ahorita ya estaríamos ardiendo en el infierno. Ya hoy, muchos ya estaríamos ardiendo en el infierno. ¿Okay? Pero nos conviene creer en su misericordia. La misericordia fue que estoy vivo. ¿Para qué? Para arrepentirte hoy. Para volver al camino, para hacer otra vez compromiso con Dios, para decirle, te he fallado. Para decirle, te he fallado otra vez. Y levantarnos otra vez y luchar por caminar en santidad. ¿Verdad? ¿Cuántos hemos gozado su misericordia, su bondad? ¿Cuántos vamos a comer ahorita? ¿Cuántos almorzamos en la mañana? Algunos tortillita, otros tuvieron para barbacoa. Gloria a Dios, son las misericordias de Dios. Pero nos conviene creer en que a su debido tiempo, tardo es para la ira. Tardo, es decir, nada más tardo. Vimos en Romanos 2:5, todos los que estamos pecando solamente estamos acumulando ira. Solamente lo estamos acumulando. Acumulas pecados, acumulas ira. Y sigues pecando. Y él decía, mira, ya tenía pensado el castigo para aquel varón, pero ahora hizo esto. Ahora le voy a hacer esto. Y acumulas más ira y más molestia de Dios contra nosotros. Es tardo para la ira y es grande en misericordia. Pero también dice la Biblia, pero de ninguna manera tendrá por inocente al culpable, de ninguna manera. Y nos conviene creer en ese Dios. Nos conviene creer lo que hemos leído últimamente.
¿Cuántos aquel día clamarán? Y dice la Biblia, y Él no escuchará. Nos conviene creer en el de Mateo 7 cuando le dicen, pero nosotros hicimos milagros, Señor. Nosotros predicamos el Evangelio. Y aún puedes estar predicando el Evangelio correcto. El chiste es que no ha hecho nada en ti. Y aún gente puede salvarse a tu predicación y aún así no ser conocido por Dios. ¿Verdad? Yo creo que eso es lo que nos enseña. ¿Okay? Que claro que hay una gran ramera, pero después hay muchas rameritas a la cual podemos pertenecer. Y aunque no sea una denominación con nombre, ¿sí? Una ramerita no es algo que tiene nombre, sino a quién adoras y a quién sigues, ¿verdad? Si no es el Dios verdadero, ojo, porque aquí, para la pregunta que hacía mi hermano ahorita también, que decía, es decir, si nunca nació de nuevo, no encajas en ramera, porque no eras de Dios. El problema es que fuimos nacidos de nuevo. El problema es que fuimos comprados por precio de sangre. Ese es el problema. Y por eso para todo aquel que sigue fornicando, su nombre es ramera. Es decir, para alguien que no ha nacido de nuevo, su nombre no es ramera, es un simple extraño para Dios, ¿verdad? Pero cuando Él dice ramera, es cuando amó a alguien, cuando lo compró, cuando lo lavó, como dices, ahorita leímos en Ezequiel 16, lo lavó. Si lo leyeron, vamos a leerlo mejor, hermano. Ezequiel 16. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones. Así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén, tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo, tu madre etea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Eso éramos todos, ¿sí? Así estábamos todos. Luego dice, y yo pasé junto a ti, y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres, te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Y te hice multiplicar como la hierba del campo. Y creciste y te hiciste grande. Y llegaste a ser muy hermosa. Y tus pechos se habían formado y tu pelo crecido. Pero estabas desnuda y descubierta. Y pasé otra vez junto a ti y te miré. Y aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Y extendí mi mano sobre ti, cubrí tu desnudez, te di juramento, entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Te lavé con agua, lavé tus sangres de encima de ti, te ungí con aceite, te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino, te cubrí de seda, te atavié con adornos, puse brazaletes en tus brazos, collar a tu cuello, puse joyas en tu nariz, zarcillos en tus orejas, hermosa diadema en tu cabeza, fuiste adornada de oro, de plata, tu vestido era de lino fino, seda y bordado, comiste flor de harina, de trigo, miel, aceite, fuiste hermoseada en extremo, prosperaste hasta reinar, salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta. A causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron. Suya eras. Tomaste de tus vestidos, te hiciste lugares altos y fornicaste sobre ellos. Cosa semejante nunca había sucedido ni sucederá más. Tomaste tus hermosas alhajas de oro y plata y te hiciste imágenes y fornicaste con ellos. Y tomaste tus vestidos de colores y las cubriste. Y mi aceite y mi incienso pusiste delante de ellos. Mi pan también que yo te había dado, la flor de harina, el aceite y la miel con que te mantuve, pusiste delante de ellas para olor agradable, y fue así. Además tomaste tus hijos que habías dado a luz para mí y los sacrificaste.
¿Eran poca cosa tus fornicaciones? Y yo creo que hasta ahí ya con eso tenemos, ¿no? El problema nuestro es eso, que fuimos nacidos de nuevo, que somos nacidos de nuevo. Pero si no estás siguiendo a Jesucristo, al único verdadero, sino a una de las múltiples representaciones que hay de Jesucristo, para el Señor eres una ramera, una fornicaria, has fornicado, eres una prostituta. A lo mejor se oye fuerte, pero es lo que dice Dios. Líbrenos Dios de estar considerados así, ¿no, mi hermano? Líbrenos el Señor de eso. Líbrenos el Señor de eso, y por el contrario, vamos a leer el 19:1, mi hermano, para relajar un poco eso, ¿no? Para relajar un poquito eso, que estuvo muy duro, pero es la palabra de Dios, ¿no? Pero dice el 19:1, después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Y otra vez dijeron: aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y hasta ahí, mi hermano. Hasta ahí, solo para relajar un poco y dejar el contraste puesto otra vez. ¿De qué se trata? Otra vez, se trata de esto, de estar ahí con ellos. ¿De quiénes son estos del 19? ¿De dónde están parados? Están en el cielo, están viendo la destrucción que hay acá en la tierra y se gozan porque dicen: tus juicios son verdaderos y justos, y se gozan porque ha juzgado a la gran ramera. Y la pregunta otra vez siempre es: ¿en dónde estaremos nosotros? ¿En los que están en el 19:1 o en los que ya vimos en el 16, en el 17 o en el 18? ¿En dónde estaremos parados? ¿Ok? Pero la idolatría es aborrecible para Dios, pero hay muchos tipos de idolatría, ¿ok? Hoy, más que nada, para el cristiano hay mucho tipo de idolatría ofreciéndose, pero consiste en un Jesús como el que leímos en Corintios 11, ¿te acuerdas? Te predican otro Jesús, lo crees, recibes otro espíritu que no es el de Dios. ¿Qué hace? Yo creo que lo principal, hermano, lo principal es darte paz y seguridad. Darte paz y seguridad. Eso es lo principal que Él quiere, ¿sí? Que sigas teniendo pecado. Para nosotros tiene también su engaño, ¿no? Te digo, hay tantas ramas del cristianismo que para alguien como nosotros también tiene su engaño. Para nosotros, ¿cómo somos nosotros? Que leemos mucha palabra, ¿sí? Leemos mucha palabra y la creemos. Y conocemos a este Dios que es duro, ¿sí? Vimos cómo castigó Sodoma y Gomorra. Vimos cómo mandó un diluvio y creemos en el castigo. Creemos que Dios es fuego consumidor, creemos. Pero de alguna manera, te repito, creemos que de aquí para allá. Por cualquier cosa. Uno, porque predico, ¿sí? Entonces es de aquí para allá. Dos, porque hago muchas obras. Entonces de aquí para allá. Porque enseño, entonces de aquí para allá. Porque estudio mucho, entonces por cualquier cosa. Es decir, sus presentaciones son múltiples. Por cualquier cosa que te venda al Dios verdadero incluso, pero solo para los demás, es un ídolo. Es un ídolo. Si pecas y de alguna manera en todas las múltiples engaños te hace creer que tú no vas a ser destruido. Es decir, que viniste a Cristo y como que obtuviste charola, ¿no? Ya ves cómo andan hoy los que tienen charola. Hoy se pasan el alto, sí, pero... Sí. Oye, yo volteé a ver una muchacha, pero soy cristiano. Y se imagina que Cristo, cierto, va a salvo.
Ah, mira, y dice salvo, siempre salvo. Ah, cierto. Pásale, siga viendo muchachas. Oh, hermano. O sea, ¿qué crees que obtuvimos cuando obtuvimos a Cristo? ¿Qué crees que obtuvimos? O sea, licencia para pecar. De ninguna manera. De ninguna manera. Y el que nos vende eso, pues no es el Cristo verdadero.